Pues ya estamos, muy buenas tardes, bienvenidos de vuelta a la tercera de En Contacto y ya estamos entrando a la tertulia de los viernes. Como cada viernes ponemos sobre la mesa aquí en la tercera de En Contacto los temas de coyuntura, el análisis de los asuntos más relevantes en la semana. Y pues para hacerlo en esta ocasión nos honran aquí en la tertulia con su presencia tres destacados académicos que ya son contertulios habituales, dos de ellos en esta mesa, y yo les agradezco mucho que estén aquí de nueva cuenta. David Quitano, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Bienvenido a la tertulia también, Mauricio Lascurain, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel. Bienvenido, ¿cómo te fue de elecciones? Muy bien, ahí ¿Sí? participamos. ¿Ah, sí? Claro Pero que no, sí. ¿No fuiste funcionario? No me tocó estar ¿No te ahí. tocó? No, nunca he ¿No? estado todavía. ¿No te han convocado? Nunca me han Algo te han de convocado. saber. No, no, seguro que no. Y nos acompaña esta tarde también, y le agradezco mucho que esté aquí, un destacado académico, profesor, investigador en la Universidad Veracruzana, doctor en Ciencia Política, para más señas, el doctor Luis Fernando Villafuerte. Bienvenido. No, pues muchas gracias, Ángel, ¿no? Por tu invitación y bueno, ya sabes, aquí estamos. Qué bueno que para estén aquí los tres. A una ver, buena bueno, charla. aquí en la tertulia, bueno, el doctor que nos acompaña en este día por primera vez, pues es platicar, es poner los temas y los asuntos sobre la mesa. Entonces, la primera lectura, yo diría, ¿cómo vieron los resultados electorales de esta elección 2018? ¿Qué analizar? ¿Cómo estamos viendo la distribución del poder, resultado de este proceso ya? Pues bueno, Ángel, fue un tsunami, verdaderamente. Y paradójicamente se llega a un poder totalmente inclinado a favor de quien venía siendo los últimos 20 años la fuerza política de izquierda, o quien es la fuerza política de izquierda, y paradójicamente a través de la democracia, hoy a nivel federal, en las entidades federativas, cuenta con la mayoría de los congresos, fue el que más gobernaturas obtuvo, y me parece que es un hecho coyuntural en la vida política de México, por todas las implicaciones que tiene, porque es la primera vez que gana la izquierda en el país. Doctor Villafuerte. Mira, y además yo creo que hay varios fenómenos interesantes en términos de comportamiento electoral, ¿no? Esto que hablábamos fuera de micrófonos, de la cuestión del 5 de 5, creo que la no diferenciación de la votación es un hecho bastante interesante, ¿no? Claro. Sin embargo, sí, ahí va mi lado, ya que esto es de platicar y provocar, provocar el debate, ¿no? Provocar el debate. Que finalmente también tendremos que pensar qué tanto en este 5 de 5 opera la racionalidad, ¿no? Al fin de cuentas, en este sentido, creo que lo que cambia el panorama en términos electorales, este tablero nacional ya no los esperábamos, tal vez era... A ver, pero ¿se esperaba un resultado así? ¿Realmente esperábamos estos números? Yo creo que a nivel federal sí, donde yo creo que se mueve todo y tendríamos que, es muy interesante, será a nivel local, ¿no? A nivel estatal, ¿no? Creo que en este sentido sí tendríamos incluso que ver la lista, ¿no? De los candidatos que han triunfado, pues también bastante cuestionable en términos de un orden o una salud democrática. Ya ni siquiera cuestiono el perfil de nuestro de virtual, las personas, sino en términos, por ejemplo, de un proceso de inexperiencia política, un poco actos de fe en vez de actos de racionalidad. Acuérdense lo que decía Tocqueville, finalmente a veces la tiranía de las mayorías opera en la democracia, ¿no? Que era la crítica, ¿no? Y Heidegger decía, los sueños de la razón han creado monstruos, ¿no? La democracia y el comunismo. Entonces, finalmente creo que en este sentido, y lo estoy hablando en términos analíticos, es un campo fértil, bastante interesante de lo que puede pasar, ¿no? No habíamos visto algo así, por lo menos en nuestro país. Digo, porque no es comparable con el antiguo régimen. Estamos de acuerdo que no es nada comparable, porque estábamos hablando en aquel momento de un partido hegemónico, digamos, cuya legitimidad no era las elecciones, cuya legitimidad provenía de otra fuente de poder. Pero ahora estamos viendo que se configura un nuevo poder político, o se configurará un nuevo poder político a partir del otoño de este año, que tiene una legitimidad democrática, o que tendrá una legitimidad democrática amplísima. 30 millones de votos sacó Andrés Manuel López Obrador. Así es, y fíjate que la palabra sería arrasador, ¿no? Fue como una marabunta que llegó con las expectativas
de ganar, por supuesto, como lo decía Fernando, de ganar en la federal. Me parece que ahí sí había poco margen, ¿no? Yo creo que como en alguna ocasión por ahí lo comentamos, tanto el candidato del Frente, Anaya, como el del PRI Verde, Mid, estaban luchando por quién iba a ser la minoría, ¿no? En realidad, sí, la primera minoría, porque ya el encontronazo que hubo entre ellos ya no era tanto como para quitarte del camino y tratar de llegarle a Andrés Manuel, sino era más bien por competir en una fuerza en un segundo nivel. Y en ese sentido también me parece que a nivel local es lo interesante. Los veracruzanos y muchos también en otros estados esperaban que este voto de los indecisos pues pudiera ayudar tanto al PAN o al PRI con sus coaliciones, y fue todo lo contrario, ¿no? Estos indecisos reafirmaron y votaron por Morena. Todo indica. El famoso todo indica voto que útil. El voto no útil se pudo convocar. se fue directo a Morena, por lo que se ven en las estadísticas. Oye, ¿no? ni el voto duro, porque, por ejemplo, el PRI logra una votación de apenas 500,000 votos, que, me queda claro, no representa históricamente sus niveles de voto duro, lo que llamaríamos el voto duro priista, ¿no? Es decir, que está conformado por las organizaciones, por los sindicatos, o sea, está diluido. Es menos hasta que el mismo número de afiliados que tiene el partido a nivel si estatal. es que logramos saber cuál es, Sí. cuál es el número de afiliados, el padrón de afiliados. Argumentaban que ellos, es el secreto argumentaban mejor que guardado, estaba ¿no? entre 800,000 Ajá. hasta el último conteo. Fíjate. Pero bueno, fueron menos, 300,000 menos. 300,000 menos, lo cual nos habla de un fenómeno muy interesante. Y también ha sido, me parece, nuestro virtual gobernador, Cuitláhuac, el gobernador más votado en la historia de Veracruz, ¿no? Hasta ahorita sí. Hasta ahora no ha habido 1,600,000 otro candidato votos, más, menos. tan popular, por decirlo de alguna manera, que la gente haya votado por él. Y sobre todo hay que esperar en los próximos meses, ¿no? Cómo se va a armar este nuevo gobierno, quién va a ser su gabinete, cuáles van a ser sus propuestas ya reales, ¿no? Porque una cosa es la campaña y otra cosa ya es la realidad. Cuando entres al gobierno y veas, oye, esperaba yo tener más pesos de los que tengo acá, o esperaba yo tener más fortalezas, y empiezan las negociaciones con sindicatos, con las otras fuerzas políticas, si es que todavía quedan por acá en Veracruz. No, sí queda. A ver, doctor. No, yo creo que también la cuestión del triunfo de Morena también evidencia algo que ya la ciencia política ha dicho desde hace muchos años, pero que en México un poco nos habíamos resistido a entrar, que es el erosionamiento de la democracia representativa. Finalmente el efecto Morena ni siquiera es, más allá de que es un partido, que se trataba de decir que era un movimiento, no, ya desde el 2015 creo que está todo establecido como partido y todo, pero más bien la cuestión de la fuerza de las personas, es decir, institucionalmente viene un proceso de reconfiguración. Claro. Alguien me preguntaba, ¿qué va a pasar con el PRI? Yo creo que va a haber una desbandada natural del PRI hacia Morena, porque finalmente el aliado natural no es PAN, nunca lo fuera. Y perredistas, ¿no? También. Claro, ¿no? Sino es su espacio natural de convergencias hacia Morena, ¿no? Eso ya hace que el PRI se convertiría en el quinto, ¿no? En la quinta fuerza política, claro, pues, ¿no? Claro, o sea, claro. Que con incluso, o sea, finalmente eso en términos de análisis, creo que es importante, porque el PRI, decía Jesús Reyes Heroles, no solamente no era un partido político, era una forma de vida. Y tal vez lo que tendríamos que replantear es, efectivamente, tú lo dijiste, Ángel, eran políticas públicas, era asistencia social, era el IMSS, era herencia de plazas. Ahora en este nuevo contexto, creo que estamos en un momento, puedo ser muy exagerado, lo podría entender si me critican de esto, pero un momento refundacional, ¿no? De muchas de las relaciones estructurales del sistema político. No hablo del régimen, el régimen son los partidos, ¿no? Yo hablo de la cultura política, hablo de las estilos relaciones de vida, ¿no? Ajá, claro, en este sentido decía don Jesús Reyes Heroles, ¿no? El último gran político, ¿no? De la reforma de la López, decía, ¿no? Es que en México todos somos priistas hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Y decía, el PRI es un estilo de vida, no es venía incluido en el ADN, ¿no? Claro, y ahora, ¿qué va a pasar, no? En este sentido, ¿no? En este contexto, en el cual ya además también las políticas distributivas, como muy bien dice el doctor Mauricio, pues ya no hay dinero, ¿no? Claro. También en este sentido, ¿qué va a pasar con las políticas públicas? Si vas a tener la suficiente legitimidad, ¿no?
ya dijo su propuesto secretario de Hacienda, ni modo, no va a bajar la gasolina, ¿eh? Tampoco No la podemos, reforma. Claro, la podemos reforma- bajar la Claro, gasolina, o sea, no una hay cosa es lo manera, que ¿no? tú planteas, Claro. los Seguirá candidatos, subiendo. Y de otra acuerdo a cosa la es lo que inflación. en el corte de caja, lo que tienes. Lo que cuál es la tienes que hacer, negociación. claro. ¿Cómo vamos a negociar y Tampoco cómo se van a hacer la esas cosas? reforma energética. O sea, ya dijo Romo hoy No. que tampoco va para atrás. Sí, ¿no? que los contratos se van a respetar Claro. como están y que eso no Y hay- parece también que la construcción del aeropuerto continuará, ¿no? De la Ciudad de México. Vaya, me parece que sí van a revisar los contratos. Ayer escuché yo una entrevista con el presidente de la Cámara Empresarial y dijo, bueno, pues si hay contratos que están mal, que se echen abajo y que se vuelvan a hacer las Que se vuelvan a licitaciones, hacer, etcétera. claro. Pero parece que va. Ujú. Entonces, ahí vamos a ver en un tiempo, de aquí yo creo que a un año, estábamos hablando hace un rato que en 2 años y medio veremos cómo están haciendo las cosas este nuevo gobierno, esta nueva vida política aquí en nuestro país y en el estado, y veremos cómo les va, ¿no? A lo mejor les va mucho mejor que ahora en las elecciones intermedias, Claro. Ujú. o veremos cómo están funcionando, ¿no? Finalmente ya el ejercicio del poder desgasta. Y además, Claro. por experiencia hemos visto muy claramente cómo es tan fácil tirar, Ujú. ¿no? Pero ya cuando tú estás en la Claro. gestión pública, Claro. es cuando realmente se te saltan los demonios, ¿no? Entonces, creo que Ahí tenemos sí. que claro, ¿no? Ay, sí. El presidente electo dijo que benditas redes Ajá. cuando te favorecen. Ajá. Pero las redes tienen, de acuerdo a también un teórico Concheiro, Luciano Concheiro, tiene un ensayo sobre el tiempo y la aceleración. Y dice que ahorita vivimos a una velocidad mucho más rápida, que eso influye también en la legitimidad. Hoy quizás es el más ponderado, el perfecto, pero empieza a fallar y esto se vuelve como una ola Claro. una ola muy muy grande De desencanto. de desencanto. Ok, claro. Entonces hoy, hace un año, llega alguien al poder, en año y medio te lo cobran en las elecciones. Bueno, recordemos, por ejemplo, que Peña Nieto logra también unos niveles de votación altísimos Y de ¿no? popularidad. y de popularidad muy grandes en 2011, 2012, y su bono democrático se le agota muy Claro. rápido. Con los Muy, muy muchachos de pronto, Ayotzinapa y ¿no? se vino abajo todo. Y la Casa Blanca se le hizo un Casa cóctel Blanca, ahí. los escándalos y demás, ¿no? Sí, es que finalmente creo que también por eso invocaba a Tocqueville cuando decía la teoría de las mayorías, porque finalmente también yo, los que he comentado, no de los analistas, no de uno, ¿no? Que puede tener Claro. acceso a cierta información, sino el ciudadano de a pie son más bien actos de fe, que por eso se te puede agotar fácilmente el bono y los márgenes de maniobra, porque finalmente como es un acto de fe, pues la gente quiere la resolución Rápida, inmediata, ¿no? pronta, Claro. claro, Y no entiende estos procesos y vuelvo que es bien importante la parte financiera. O sea, al final del día tenemos un contexto internacional, ni siquiera mexicano. Sí, sí. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? O te puede potencializar, a arrasar de nuevo en 3 años o año y medio, 3, o te puedes venir abajo, ¿no? Eso Ahora, lo que sería cuestionable, por ejemplo, perdón Sí. que ponga esto sobre la mesa, lo que sería cuestionable es, digo, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con reforma energética, con nuevo aeropuerto o no, digo, que a mí en lo general me parece que son buenos proyectos, ¿no? Y es una buena reforma, digo, no había de otra. El asunto es que López Obrador y Morena, digamos, lo que plantean es echar atrás estos temas. Por la visión por lo menos, nacionalista, ¿no? claro, o por lo menos cuestionaban, ¿no? El nuevo aeropuerto, la propia reforma energética, en fin. Y entonces, ahí es donde se está cuestionando hoy, en este momento ya ¿es válido decir mentiras con tal de ganar la elección? Es decir que vamos a echar para atrás algo y ya cuando estás ahí decir, pues es que no era tan mal. Casanova Hay que decía, también- ¿Se prometer vale? no empobrece. Sí, claro. ¿Es válido? No, ese es un buen argumento. A es un ver, buen argumento. no lo Sí, sé. yo- estaba viendo de estas encuestas de por qué votaron, Ajá. no por qué votarían, ¿no? Ujú. El 77% de las personas votaron por AMLO, por el cambio, Ujú. y cuando les preguntan por qué el cambio, dicen que por la corrupción. O sea, ya era un hartazgo Claro. de este fenómeno. Entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a cambiar. Ujú. Y como tenemos una visión muy estructuralista en el país, o sea, hay que cambiar todo, a rehacer todo para mejorar todo. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues se llevaron el carro
completo. Esa frase no la escuchamos, yo creo que desde Salinas, en este país, desde el 91 con Salinas, cuando después de la cuestionada elección del 88, digo, los chavos que nos escuchan seguramente pensarán que es la prehistoria, pero y lo es, digamos, pero después de la cuestionada elección del 88, en 91 el PRI recupera, digamos, ¿no? Su hegemonía, logra controlar el legislativo de nuevo con mayoría absoluta, ¿no? Y digamos se vuelve, creo que desde 91 el PRI no vuelve a tener, digamos, un partido político, mejor dicho, no vuelve a tener esa fuerza hegemónica como la que se vislumbra tendrá Morena. Y como bien lo decía David, bueno, ya vimos cuál es el efecto de la corrupción, ¿no? La corrupción es, le siguen, te quitamos, ¿no? Y votamos por alguien que en principio intentará quitar esta lastra de la sociedad. Pero ese fue su argumento central. Claro. Yo no soy corrupto y no permitiré la corrupción. Bueno, ¿no? Y también Repetía. en cierta medida premia parcialmente aquellas administraciones que hacen las cosas relativamente correctas. El caso de Puebla, más allá de lo que se pueda decir, hay un cierto, la percepción de que en Puebla hay un cierto avance existe Hay un desarrollo, y mantiene, claro. mantiene la entidad. Lo mismo sucede en Yucatán, donde el gobierno lo encabeza hasta la fecha, no sé si el PRI y Mérida, el PAN o al revés. ¿Y eso qué significa? Que la ciudad está muy bien, que es una de las entidades federativas que está llegando mayor inversión, que es limpia, que es muy atractiva. Más segura. Segura, ¿no? todos Por estos ejemplo. indicadores. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí no pasó nada y va a ganar hasta ahorita, que va ganando El PAN. el PAN. Entonces le está reconociendo la población de que ahí están haciendo bien las cosas. Ya había un entorno muy convulsionado. Creo Claro. que finalmente había un entorno demasiado convulsionado, que los actores políticos se posicionan en ese horizonte o en ese espectro, ¿no? De la corrupción, de, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero evidentemente creo que la pregunta que hacías, Ángel, es bien complicada, ¿no? Porque finalmente nosotros aquí en la aldea, aquí en el estado de Veracruz, En la aldea, ¿no? en la aldea, o sea, como te acuerdas, ¿no? Los viejos, aldea. En la aldea. Como los pitufos, ¿no? Bueno, Sí. en ese sentido es, ¿y qué va a pasar si por un error, me pongo a pensar ya prospecteando, ¿no? Si por un error de la composición del expediente en la fiscalía sale alguno de los huéspedes distinguidos de Pacho? El costo político, y va a arrastrar, no sé, mi análisis sería también votaciones federales, o sea, no solamente votaciones locales hacia Morena, sino, es decir, finalmente esta interdependencia, Sí, claro. esto que bromeábamos al principio de las redes sociales, etcétera, te está dando una nueva dinámica, o sea, está sustituyendo la racionalidad de la votación, pues incluso pues por el Homo Videns, ¿no? Por la imagen, por El Homo Twitters. el Homo Twitter, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que también es interesante porque efectivamente hay una expectativa y un bono altísimo. Sí. Y es bien, perdón el ejemplo, tal vez a algunos les duela todavía, pero los seleccionados hablaron y ellos les ponían un WhatsApp, hablaron, vamos a llegar a la final, y cuando los eliminan, bueno, pues Hay que imaginarse Sí, cosas. no se trata hablar es muy bonito, ¿no? Yo le Claro. ponía action, no words, no sé, finalmente íbamos a bajar, íbamos a meter, pero en términos estructurales, en términos de contexto internacional, en términos de gente que ya le metió el dinero a los estudios de factibilidad o no de las plantas petroleras, Sí, de las los refinerías aeropuertos, que han anunciado, de los aeropuertos. claro, o sea, y demás. finalmente no va a ser tan fácil, es decir, creo que ahí puede haber un potencial problema, ¿no? En términos de costos electorales, pero también incluso, no quiero hacer algo- Percepción. sí, incluso hasta de violencia latente. Claro, porque ¿qué pasa con lo que se ha hecho bien? ¿No? Hay que cambiarlo todo estructuralmente, como decía David. Bueno, hay cosas, siento yo, que a lo largo de estos últimos años, vamos a suponer estos 25, 30 años, pues se han hecho cosas positivas en México y que no necesariamente tienen que cambiar, ¿no? Y que, hay una parte que hay que respetar y que darle continuidad, ¿no? Por ejemplo, la apertura de México a mí se me hace fundamental para que estemos hoy como estamos económica. La apertura comercial, ¿te Sí, refieres? claro. Sí, sí. La apertura comercial me parece que a pesar de que todos podamos pensar que estamos muy mal económicamente, bueno, hay 140 países peor que México, ¿sale? Económicamente hablando. Hombre, Somos, menguado consuelo. somos la economía número 14 en cuanto a Sí. intercambio y Sí. estaría yo casi seguro que muchos de los jóvenes que hoy nos escuchan
y bueno, vamos a suponerlo, menores de 15 años o menores de 20 años, pues hoy les quitas el celular, les quitas los productos que venden en el supermercado, les quitas muchas de las cosas que están acostumbradas gracias a esa apertura comercial y pues estaríamos prácticamente en otro planeta para ellos, ¿no? Por cierto, hablando de esto de los celulares, digamos, esta diversificación tanto de equipos como de compañías, como de servicios, como de paquetes y demás, pues gracias a la reforma de telecomunicaciones Claro. que se hizo en esta administración. Claro. Digo, es una de las cosas que yo creo, a mí me gusta mucho la reforma de telecomunicaciones, ha funcionado muy bien, Claro. ¿no? Y yo creo que ahí no habría que cambiar. Sí, porque los precios del servicio son muy bajos. Son más bajos. Lo que es caro es del teléfono. Ah, no, claro. Bueno, No. Pero el eso es servicio por es la de- cuestión del dólar, sobre Así todo, es, ¿no? por La el tipo de paridad, cambio. que por cierto ha venido bajando. Afortunadamente. Y la bolsa subiendo. Es que los mercados claro. creo que daban por descontado este asunto desde hace mucho. Sí. Y parece ser que, en términos políticos, como dice Fernando, la transición va a ser tranquila entre los grupos del poder, me refiero, entre Sí, los que están los en que este están momento. actualmente que van a dejar el poder y los que van a llegar al poder. Por lo menos las pláticas de esta semana han sido positivas. Pero a ver, eso también es interesante analizar. Yo quisiera que lo comentáramos, cómo se da este asunto de la Andrés Manuel López Obrador por los pasillos de Palacio Nacional, que por cierto, Memes. dio, hablando de memes, dio para, Todo. yo creo, 2 semanas de botana, ¿no? Sí, Pero sí, sí, muchísimo. muy simpáticos, muchísimo, la verdad. muy simpáticos algunos, ¿no? Digo, más allá de la seriedad del asunto, se vale también de repente no hacer este tipo de manifestaciones. Son los memes son al siglo XXI lo que la caricatura política Claro. fue del siglo XX, ¿no? A ver, ¿qué les parece la A escena? mí me gustó Peña porque Nieto, López Obrador. muestra civilidad política y creo que bastante le hacía falta a este país, sobre todo porque la contienda electoral había sido muy rígida, árida y de mucho conflicto, entonces me gustó y bueno, siempre y cuando se llega al poder a través de la democracia es bueno porque dicen que la democracia es cara, pero sería peor no contar con ella. Claro. Entonces, en términos generales, me agrada bastante. Y, Ujú. y bueno, que así sea de ahora en adelante. Quien gane, pues que aceptes la derrota y que ponga a disposición del que llega todo el aparato institucional para que el país siga avanzando. Me llama mucho la atención porque precisamente ese día en la mañana, en Standard & Poor's, Ujú. dijo que podría haber alguna variación en el tipo de cambio a partir de este encuentro. Entonces, muchos indicadores que sobre todo son de riesgo país a través de percepciones, Ujú. pues para ellos era muy importante. Y pues la verdad, a términos personales, me gustó mucho. Me gustó. Mira, yo creo, y eso también invocando a los clásicos estos no de la política, de la teoría, también entender algo, fíjate con lo que dice David, finalmente, si nos acordamos de los años 20, los italianos, Pareto, Mosca, y las teorías de élites, finalmente muchas veces los que más se apasionan, los que más sí creen estos discursos, estas cuestiones de campaña que mencionabas, Ángel, pues es la población. Claro. Al final del día ellos comparten una élite, al final de ellos son el establishment, al final de ellos tienen que llegar a negociaciones, acuerdos, tal vez hacia afuera, en un proceso electoral, incluso en un términos de diferenciación, ¿no? Como se le llama ahora, las posturas ideológicas. Finalmente, creo que es efectivamente una buena señal, porque al final del día, dentro de la teoría de las élites, pues finalmente es la clase política, ¿no? Ujú. Pero a mí lo que me preocupa es que los que se radicalizaban finalmente, por eso hace rato le tenían era la gente, ¿no? Claro. Creo que son los que están tomando posiciones son mucho más extremas, en algunos momentos hasta de intolerancia, cuando la clase política está tendiendo puentes, ¿no? O sea, Claro. finalmente no hay que olvidar eso, ¿no? Claro. Son parte del establishment, son parte de estas estructuras de gobierno, ¿no? Y que al final del día, por eso se llama teoría de élites, son una Claro. élite, en el que ellos al final del día van a seguir compartiendo legislaturas. Además van a saben seguir- que se tienen que entender. Claro, digamos, no hay de que otra, tienen que no hay- terminar claro. por entenderse. Claro, ¿no? sí, entonces en ese sentido creo que
Eso me parece muy bien, el reconocimiento de los resultados electorales. Bueno, un poco ir rompiendo el protocolo antes de que se dieran los primeros preliminares, pero Sí, bueno, ya era, sí. era Ya una era, brecha, era un gap claro, ya claro, enorme, ya era una cuestión que esperar más hubiese Claro, generado no. una incertidumbre Claro, innecesaria. yo creo que eso ¿no? es una buena Sí. lectura. Creo Claro. que en términos de una madurez de los actores políticos, Claro, ¿no? claro. Y también de los actores sociales, ¿no? Claro. Creo que es una buena señal, ¿no? Ese Claro. proceso que se pudo haber pensado un poco, no lo hubo, violento. Claro. No, para nada. Y sobre todo pensar que, bueno, México ha sido de los pocos países en América Latina que sus transiciones en los últimos años han sido pacíficas, ¿no? Ujú. Y esperamos que así sea en esta. Todo esta. parece indicar que sí, Ujú. como dice Fernando, bueno, las cúpulas de poder, llámese que el movimiento, partido político o lo que sea, bueno, ellos saben tender puentes perfectamente y saben que los intereses, bueno, al rato yo voy a estar en el papel que tú estás saliendo Claro. y me va a tocar a mí también, ¿no? Claro. Entonces creo que la radicalización de la población, bueno, pues es un espíritu de revolucionario y de valentía, pero hay que tener en cuenta que las cúpulas siempre van a estar negociando entradas y salidas. Ujú, ujú. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, una de las cuestiones que más llama la atención en este momento es cómo el propio Andrés Manuel va conformando su futuro gabinete, ¿no? Ya hasta hubo renunciados antes de tiempo, ¿no? Sí, antes de asumir ya cayó el primero, como dicen, ¿no? Bueno, porque Héctor, cayó parado, porque claro. se fue de senador. Bueno, es que además, digamos, en este escenario, muchos de estos personajes que forman parte, digamos, del primer círculo, del círculo cercano de Andrés Manuel, que digo, no nos podemos llamar a sorpresa, siempre nos los estuvo anunciando, son personajes que la misma Olga Sánchez Cordero, que está proyectada para ser la futura secretaria de Gobernación, es candidata a senadora. Bueno, aquí la senadora electa, Rocío Nale, está proyectada para ser secretaria de Energía. La mitad de sus gabinetes se va a caer, sí, ¿no? La mitad del ¿no? O sea, o se cae el Congreso o se cae el gabinete, pero a ver, ¿qué les parece? A ver, esto también habla de nuevas prácticas políticas, o a qué responde esta osadía, no sé cómo llamarle, necedad o anticipación que hace López Obrador de los hombres y las mujeres. Parece ser que será el primer gabinete más Con equidad, ¿no? equitativo Ajá. en cuanto a cuestión de género que habrá en el país también, que no es cosa menor, por cierto, Ujú. ya también hace falta eso. Pero ¿cómo leer, cómo interpretar estos anuncios por anticipado? Así como lo ha hecho, son mensajes que él avienta. Ujú, Es incluyente en términos de género. ujú. Él va a Palacio Nacional en lugar de ir a Los Pinos Eso es- porque representa Claro. todo el juarismo que él tanto Claro. predica. Claro. También pasa del ITAM como Al Colmex. institución A la al UNAM. Colmex y a la UNAM. Y a la UNAM, claro, sí. O sea, es universidades públicas. la vigorosidad y presencia de instituciones de corte público. Ujú. Son mensajes que él está aventando para recobrar el viejo nacionalismo que hace rato comentaba. Claro, no, sí. ¿No? Si el petróleo es de los mexicanos, Ujú, ujú. ¿vale? El aeropuerto tiene que, o va a ser totalmente de iniciativa privada, o va a ser del Estado. Claro, O sea, para que se marque correctamente si es izquierda o es derecha, claro. no a medias. Entonces, esos son mensajes que él envía, considero. No, y además doctor. en el modelo económico, también, por ejemplo, esta vuelta a las universidades públicas, que tenemos que pensar si estamos, por cierto, preparados, Ujú. las universidades públicas, para hacerle frente a esta cuestión, y además un giro, un tránsito hacia la sociedad del conocimiento, Sí. tecnopolos, Ujú. ¿no? Economías regionales, es decir, finalmente todo este viejo discurso que se había abandonado y que en este sentido resulta muy interesante, porque incluso tiene que ver con economías a escala cuando estamos en un contexto de globalización. Claro. Es decir, finalmente, pero además, y no me voy a poner como ese meme, ¿no? De siempre me caíste bien, ¿no? No lo hice por eso, sino en términos de que finalmente ha sabido rodearse y por fin me da la impresión escuchar, ¿no? A la gente que realmente tiene algo que decir, ¿no? En ese sentido de decir, mira, el matiz no es vamos a desmantelar el esquema neoliberal, sino vamos a empezar a desarrollar este híbrido, ¿no? De
de economías de tecnopolos, etcétera, pero que además y quizá un énfasis más social, más en lo Claro, social, el ¿no? sentido social mantenerlo. El sentido Claro, social, sí. e incluso hasta y se me profundizarlo. hace un buen digamos, ¿no? discurso en este sentido, ¿no? Porque finalmente, y estoy de acuerdo con la apertura, vamos, son cosas que uno estudia, pero también un poco la recriminación que hace la gente es que, bueno, tanta apertura, pero no veo no veo cómo a mí me impacta en mi vida cotidiana, que al final es lo que a mí me interesa, pero con todo este discurso creo que está matizando, un poco en análisis del discurso o hermenéutica, creo que está Bueno, tejiendo de a mí manera lo que más me interesante. sorprendió fue que saliendo de su reunión con Peña, lo primero que dijo es: acordamos llevar la transición, sobre todo en la parte financiera, en paz, respetar la autonomía del Banco de México. Sí, Sí, claro. Eso también le dio mucha tranquilidad Son a los estos mercados, mensajes ¿no? para los indicadores internacionales. Claro. O sea, la cuestión de no podría iniciar correctamente una administración López Obrador si de principio no tiene finanzas públicas sanas, por ejemplo. Claro, claro. ¿Vale? La otra es la variación en el tipo de cambio. ¿Qué Sí. va a pasar? También después de eso, comenta sobre el Tratado de Libre Comercio. Ujú. Dice que esos iban a trabajar juntos, es más, lo invita que se va a celebrar la Alianza del Pacífico aquí en México. Ajá. Ujú, Lo ujú. invita a que asista. A Trump te refieres, ¿no? Ujú. ¿O a quién? No, No, a López Obrador, que López Obrador, que vaya claro. con Sí, el sí, sí, presidente sí. Peña. Claro, ¿Por qué? que lo acompañe. Para Ujú. enviar mensajes, porque el Tratado de Libre Comercio, si no se efectúa como más o menos se aspira, sí puede tener implicaciones sobre productos muy sensibles, sobre todo el maíz, las Todos Automotriz. los productos que exporta México, Ajá. ¿no? Hortalizas, Y limón, lo que fruta, Déjate eso, consumidos. coches, aviones, computadoras, televisoras, No, bueno, todo. pero es que, por ejemplo, la parte agropecuaria es digamos, un sector que sea, digamos, que ha tenido un mercado importantísimo Hacia Estados Unidos, claro. hacia Estados Unidos. La producción de aguacate. O sea, Así se es. Tomate. de tomate. Digo, o sea, si eso se nos cae, Sí, claro. va a haber un problema. Caos. De por sí hay un problema estructural en el campo mexicano, pero si se te cae el Tratado de Libre Claro. Comercio, la cosa pinta tremenda. A mí me llama la atención que él dice: acabo de hablar con Trump. Por cierto, hay un meme genial al respecto. Con Peña, pero no vamos a hablar de ello. Dice: acabo de hablar con Trump porque lo que nos conviene es tener buenos empleos acá en México. A él le preocupa la migración, a nosotros nos preocupa que haya buenos empleos aquí. Y una manera de evitar la migración, digo, en la ecuación de López Obrador Claro. eso tiene sentido, Sí, ¿no? claro, O sea, sí. una Sueldos, manera, mejores y en sueldos. la ecuación de Trump también, Cuadró. ¿no? Sí. Dice: ¿cómo evitas que haya flujo migratorio? Dales empleo. Ajá. Pleno empleo, digamos, Ujú. ¿no? En Sí, las sí, lógicas sí. de estas Sí, claro. Economistas. economistas en los cortes. Pero miren, ahorita vamos a platicar cómo va la transición aquí localmente, pero me gustaría que viéramos, porque ayer ya concluyó el cómputo distrital de la elección de gobernador, se confirmó la tendencia del conteo rápido del domingo, del PREP que cerró el lunes a las 8 de la noche, y bueno, después de computarse la elección de gobernador, Cuitláhuac García Jiménez es el candidato ganador, ¿no? Pero vamos a ver cómo está la distribución y cómo va el conteo de diputaciones. Hasta este momento el corte, déjanos ahí un poquito, Toño, por favor, es el corte de las 19:20. Pues ahorita en este momento, es el corte de las 7:20. Hay computadas 10.242 actas de 10.595, que es el total. Es decir, el 96% de las actas. Y lo que estamos viendo es un gráfico, digámoslo así, en este momento, de las coaliciones. La coalición, fíjense, la coalición de Juntos Haremos Historia tiene el 42% de los votos, ¿no? 1.530,000 y tantos votos. La coalición por Veracruz al frente tiene el 34% de los votos en la elección de diputados. Que esto es importante porque determinará el número de diputados plurinominales, ¿sí? Es decir, veremos cómo terminan. De acuerdo con lo que veíamos ayer, ya en el desglose por distritos, la coalición por Veracruz al frente lleva la ventaja en este momento en 9 distritos. Y la coalición Juntos Haremos Historia en 21. El PRI no ganó en un solo distrito. Creo que no ganó en una sola casilla. Eso ya después. De los 300 distritos federales no ganó en ningún ninguno. distrito de los 300 distritos federales en la elección federal. Y en ninguno de los 30 distritos locales de la elección de Veracruz. Hay una competencia muy cerrada en Pánuco, entre el primero y el segundo lugar, y
En el distrito San Andrés. 24, si vamos un poco más abajo en la gráfica, Toño, que es Santiago Tuxtla. Para quienes nos están escuchando por radio, pues le cuento que estamos viendo una gráfica del SIDECODI, del Sistema de Cómputos Distritales que habilitó el organismo público local electoral, que es muy bueno, ¿eh? Esto es, no saben qué buena información y cómo le da, digamos, mayor certeza al proceso de cómputo. No hay que esperarse hasta que termine, sino Claro. que ahí se va Súper alimentando con cómo va, digamos, fluyendo. El distrito de Santiago Tuxtla está en ceros, porque la diferencia entre la coalición por Veracruz al frente y Juntos Haremos Historia es de menos de 200 votos. Y entonces me parece que ahí lo que están haciendo o lo que harán ya es el voto por voto, casilla por casilla, porque se tienen que ir a recuento total de votos. No va a haber otra. Y esto ¿cambiará qué? Pues que en lugar de que tenga Juntos Haremos Historia 21, tendrá 22. 20 o 20. No, digamos, porque los 9 de la otra coalición son incluyendo el de Santiago Tuxtla. En fin, digamos, a ver, para hablar aquí ya tenemos pocos minutos, pero Morena tiene todo el poder aquí en Veracruz. Claro, lo que es importante también ver es, a pesar de que tiene los estatutos de ser un partido político, depende de una persona, ¿no? Sí, claro. Morena es AMLO. Sí, AMLO es Morena. claro. Entonces, estábamos platicando fuera del micrófono que más adelante, en unos meses, vamos a ver realmente no tanto una recomposición política en Veracruz, que bueno, la oposición debe de hacer algo, pero más bien al interior de Morena se va a constituir por primera vez como un partido con estructuras, con presupuestos, con gente más preparada, ¿no? Se está construyendo Morena de la nada, hoy sigue siendo el líder una sola persona. ¿Qué va a pasar cuando Andrés Manuel deje de ser el presidente de Morena y sea el presidente de los mexicanos? ¿Quién va a sustituir a Andrés Manuel? ¿Cuál va a ser la figura? A diferencia de la elección federal, donde Andrés Manuel, digamos, su liderazgo es indiscutible, tanto en el partido como en sus seguidores, pues realmente aquí no es el mismo No tenemos caso. no, Hay exactamente. 2 o 3 corrientes dentro de Morena fuertes. A eso voy. ¿Cómo va a ser la reestructuración? Y lo importante hoy que tiene tanta gente en el Congreso, ¿cómo va a funcionar Morena como partido político, ya no de oposición? No, con responsabilidades de muy gobierno, grandes de claro, gobierno, porque ahora podrán tener la mayoría en el Congreso en noviembre y van a salir cosas muy importantes, ¿no? A partir de la próxima, en los próximos años, seguramente reformas, presupuestos, cómo van a hacerle a las cuestiones de la reducción de los sueldos, realmente cómo va a funcionar Morena como partido político. Creo que esa es la principal interrogante que yo me estaría preguntando, y de ahí, bueno, ya sabemos cómo funciona PAN perfectamente, sabemos que toda la vida ha funcionado el PRI. No sabemos si van a quedar los pequeños partidos como PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social. A nivel estatal no sabemos todavía si van a tener a sobrevivir, mantener el registro, ¿no? Esa misma historia la vivimos hace 3 años con el PT, y hoy PT es fuerza política, ¿no? Claro. A nivel nacional y estatal. Pues a ver. No, y el tema de que se consolida, va a tener un proceso de consolidación para la reforma política de 2013 respecto a la reelección. ¿Por qué planteo esto? Claro. Porque hay que decirlo así, el luchador social potente es AMLO y algunos otros. Y es tan fuerte que se llevó el carro completo, era tan fuerte su músculo que se pasó a traer a los que se pararon ahí y se pudieron subir. ¿Vale? Si estas personas que hoy son diputados locales, son diputados federales, quieren reelegirse dentro de 2 años, van a depender de ellos. De lo que hagan. De lo que hagan hoy, claro. Ya no va a estar AMLO para que le diga 5 de 5. No, claro. Va a ser de sus iniciativas, de la eficiencia, del manejo político que ellos también den, y también de la construcción de sus cotos de poder. Claro, entonces eso es lo que te decía yo, que lo interesante es cómo se va a constituir Morena en Veracruz, cómo va a estar la fuerza de este partido político, y ver cómo se va a compensar con cómo van a lidiar las minorías, ¿no? Hoy
el PRI, minoría, yo creo que en tercero o cuarto. Es increíble ¿Cómo que va? estemos diciendo eso. ¿Cómo va? En Veracruz, que era, Claro. que Veracruz, que era la reserva electoral del PRI. Se acabó, Pero ¿no? pregúntale al México. Estado de México, están igual. Claro, están igual, claro. El tsunami, como dices Perdieron tú, hasta pasó. Tlacomulco, ¿no? Perdieron hasta Tlacomulco. La casilla del claro, presidente claro. perdió. Bueno, yo les agradezco mucho a los tres que hayan venido. Realmente ha sido muy enriquecedor escucharlos. Espero también que para el público de La Tercera de En Contacto haya sido así esta tertulia. David, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Luis Fernando, muchas Gracias gracias. por Bienvenido invitarme, y muchas aquí te gracias. esperamos otras Claro que veces sí, también. muchas gracias. Mauricio, pues qué te digo, tú Aquí ya eres estás. aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias sobre todo a ustedes que nos escucharon. Sigue a continuación En Contacto. Ya pasó de la Copa del Mundo a la Eurocopa. Se transformó. Se transformó de la Copa del Mundo en un adelanto de la Eurocopa 2020. La vamos a vivir ahorita, Eurocopa 2018, ¿no? Pero bueno, gracias a ustedes. Sigan con Fernando Hernández y En Contacto Mundialista. Aba Noticias presentó La Tertulia en Contacto. Los temas que usted necesita saber en la voz de los especialistas. La Tertulia en Contacto.